Buenos días, querida Iglesia Betania, Dios les bendiga. Estamos acá compartiendo un tiempo especial en este domingo, en este primer día de la semana, y esperamos ser bendecidos con la palabra de Dios, como cada culto dominical y cada sábado también, donde Dios nos bendice con su palabra. Y qué lindo que es poder disfrutar y disfrutar juntos, ¿sí? Y como me gusta mencionar varias veces, así al comienzo del día, para poder tener de alguna manera la bendición de la palabra de Dios, la bendición del Dios de la palabra sobre nuestras vidas y poder iniciar el día de una manera diferente. Gracias por conectarte, gracias por apartar este tiempo. Yo sé que si bien es un domingo, un fin de semana, a la mayoría de nosotros no es que nos sobra el tiempo. Siempre hay cosas para hacer, y el hecho de que tú hayas apartado un tiempo para escuchar la palabra de Dios, eso está hablando de que estás con las prioridades correctas, ¿no? Porque recién dije de que siempre hay muchas cosas para hacer, pero nos cuesta aprender la gran lección de que para Dios es mucho más importante el ser que el hacer. Y justamente aquellos que estamos en la escuela de Dios, en las manos de Dios, el ser se logra a través de lo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Todo lo que podamos llegar a ser en cuanto a nuestro carácter, nuestras motivaciones, nuestra personalidad, no es producto de nuestro propio esfuerzo, sino del obrar justamente de la palabra de Dios en nuestras vidas, que dice la Biblia que es viva, que es eficaz, que penetra, que produce cambios. Así que este es un tiempo indispensable, y de aquí va a depender mucho lo que hagamos o cómo lo hagamos, ¿sí? Así que gracias por estar. Hemos tenido un fin de semana muy lindo. Me quiero referir también en especial al día viernes con la actividad, jueves también, que se empezó a hacer algo de la distribución de alimentos y la predicación del Evangelio. Fue muy lindo ver ahí lo que cada uno de ustedes, los que pudieron manifestarse, se sumaron a esta tarea, y esto nos debe llenar nuestro corazón. Algunos no pudieron ir, pero estuvieron orando desde la casa. Lo importante es que se alcanzó la meta, y tenemos que orar durante esta semana por la semilla sembrada. Y lo hemos estado haciendo durante toda la semana, a través de diferentes medios de la expansión del Evangelio, y tenemos que seguir haciéndolo. Algo que estoy repitiendo varias veces y creo que es el sentir popular, el sentir común de la iglesia, de todas las iglesias del Señor en este tiempo, es que el Espíritu Santo se está moviendo no solamente dentro de los templos, que en este momento están vacíos, sino principalmente fuera de los templos. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene que decir presente en las calles, en las plazas, en las casas, como fue al comienzo. Y tenemos que sumarnos a esta movida del Espíritu Santo. Estamos más que seguros que en poquito tiempo vamos a poder nuevamente congregarnos. Quizás no de la manera que antes lo hacíamos, pero bueno, por lo menos sí vamos a poder vernos físicamente y congregarnos. Pero toda esta experiencia que hemos atravesado como iglesia a través de todos estos meses, casi prácticamente desde el comienzo de este año, nos debe haber hecho abrir los ojos hacia afuera del templo también, y hay muchas cosas para hacer. Así como se hizo el viernes, lo vamos a continuar haciendo, aunque se continúe en los templos, tenemos que decir presente en la calle. Así que yo estoy muy animado de ver cómo estamos realizando. De repente hubiéramos querido que más de ustedes estén presentes. Desconocemos los motivos, sabemos que era un día laboral, pero lo que sí queremos animarte y desafiarte es a que no te pierdas ninguna de las oportunidades que Dios ponga en tus manos a través de la iglesia, de poder decir presente en la obra del Señor. Porque el Señor Jesucristo viene muy pronto,
y nos tiene que encontrar cumpliendo la gran comisión. No solamente con todos los cultos que fielmente realizamos prácticamente cada día de la semana, sino también con las actividades, vuelvo a repetir, extra templo, ¿sí? Así que si no pudiste ser parte de esto, quiero animarte, desafiarte para que en la próxima sí puedas decir presente. Estamos viendo desde el domingo pasado una serie de meditaciones que van a ser un total de 7. Hoy veremos la segunda porque empezamos el domingo, que tienen que ver con los 7 montes que el evangelista Mateo menciona en su evangelio de una manera estratégica. Vamos a ver después qué relación tiene un monte con otro, y nos estamos refiriendo a los montes donde estuvo el Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos el primer monte del capítulo 4 de Mateo, que fue el monte de la tentación, y tratamos de ver al Señor Jesucristo como modelo humano de cómo resistir la tentación, porque vuelvo a repetir, si bien Él no podía pecar siendo Dios, al mismo tiempo padeció siendo tentado, dice el autor de los Hebreos, por la ofensa de solamente procesar la propuesta o recibir la propuesta de traicionar a Dios, pero sí resistió la tentación, no con recursos divinos, sino con recursos humanos, y principalmente con un recurso, que fue la palabra de Dios. Por eso en las 3 tentaciones Él respondió igual: escrito está, escrito está, escrito está. Así que fue un ejemplo para nosotros de cómo nosotros poder resistir la tentación. Y de alguna manera este segundo monte está relacionado con el primero, porque el Señor Jesucristo dice, bueno, si yo les estoy enseñando a resistir la tentación, usando, guardando, memorizando la palabra de Dios, entonces en este segundo monte les voy a enseñar la palabra de Dios. Y hoy tenemos el monte o el sermón del monte. Fíjate que estamos aquí en un ambiente bien natural, con esta vegetación detrás. Tratemos de imaginarnos que estamos todos sentados al pie del monte en un lugar así abierto y que el Señor Jesucristo está enseñando. Y para eso tenemos que ir al capítulo siguiente. Vimos el capítulo 4 el domingo. Hoy vamos a ver el capítulo 5, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Pero antes de ir al capítulo 5, vamos a ver un mensaje que está al final. No pierdas el capítulo 5 de Mateo. Un mensaje que está al final del capítulo 11. Para usarlo solamente a manera de introducción, de poder ver al Señor Jesucristo como maestro. Porque Él dijo en Mateo capítulo 11, conocemos casi de memoria ese versículo. Vamos a leer desde el 28, dice, venid a mí, estoy leyendo 11 de Mateo, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aquí está la frase que quiero resaltar, aprended de mí. Hasta ahí nada más. Ahora volvemos al capítulo 5. Aprended de mí. Y quiero que veamos hoy al Señor Jesucristo como maestro, como aquel que pudo decir, aprendan de mí. Yo soy el maestro espiritual de ustedes y ustedes los alumnos. Y cuando Él dijo aprended de mí, se estaba refiriendo a aprender de su persona. El Señor Jesucristo es el ejemplo, y Él nos va a hablar en este domingo, desde este monte, del aprendizaje que nosotros tenemos que tener y que recibir de Él. Y ese va a ser el tema de este domingo, el maestro, el sermón del monte, el discurso del maestro, que quiere que aprendamos de Él. Vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él nos dejó recursos para el aprendizaje, ¿sí? Efesios capítulo 4 nos muestra el primer recurso. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Tenemos un poquito de música de fondo que ustedes ya conocen, pero bueno, esto hace más natural el video. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. El primer recurso para el aprendizaje, la primera herramienta que
Dios nos deja a nuestra disposición para que podamos ser buenos alumnos. Es como cuando ingresábamos a la escuela o al colegio o a la universidad. Hay cosas básicas que tenés que tener. No podés llegar solamente a la escuela o a la universidad o al colegio diciendo, bueno, quiero aprender. Ok, ¿dónde están tus libros? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Dónde está tu esfero? ¿Dónde está tu material de consulta? Son recursos que necesitamos para poder aprender de una manera efectiva. Y el Señor Jesucristo nos dejó recursos. Dice el capítulo 4 de Efesios, versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en vosotros. Dice, habéis sido por él enseñados. Y aquí tenemos el principal recurso, que es el maestro. Imagínate qué se siente cuando vos llegás al aula, ¿sí? Y el maestro no está. O sea, bueno, podés estudiar solo el libro, podés hacer un foro de consulta con tus compañeros, pero no está el maestro. Y acá el apóstol Pablo dice, vosotros habéis aprendido así de Cristo. Él es nuestro maestro y Él es el principal recurso. Pero además de eso, Él nos dejó otros recursos más, ¿sí? En el mismo capítulo, en el versículo 11, también lo conocemos, dice, y el mismo maestro, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Mira qué interesante lo que dice Pablo. O sea, Pablo dice, no solamente Él es el maestro que está a nuestra disposición, sino que Él a su vez capacitó a manera de dones y de personas a otros maestros que los dio a la iglesia para poder intensificar y para poder fortalecer más la enseñanza. ¿Sí entendés la idea? Podemos decir que aquellos pastores y maestros somos como maestros auxiliares del maestro principal. Es como que el Espíritu Santo no quiso que ningún alumno, ninguna alumna de su escuela, la escuela de la vida cristiana, en la cual no hay ningún graduado, todos estamos aprendiendo, unos tal vez un poquito más adelante, otros estaremos muy atrás, pero no hay graduados. El Espíritu Santo quiso que en la escuela de la vida cristiana no falte nada. Puso maestros y puso maestros auxiliares. No solamente el maestro de los maestros, sino aquellos pastores, aquellos enseñadores, aquellos maestros que de alguna manera también acompañan el proceso de aprendizaje del miembro de la iglesia, del Hijo de Dios. Pero hay más recursos. Mirá qué recurso importante. No hace falta que leamos ningún versículo porque lo conocemos perfectamente. En tercer lugar, el recurso de las Sagradas Escrituras, que constituyen el libro de texto, constituyen el material de consulta. Y no es cualquier libro, una colección de 66 libros que el Señor Jesucristo dejó a tu disposición y hoy la tenemos en todas las versiones, en todos los formatos. Hay Biblias para pastores, hay Biblias para mujeres, hay Biblias para niños, hay Biblias para adolescentes. Yo me asombré una vez que me regalaron hasta la Biblia de los surfistas, aunque no lo puedas creer. Y hay versiones de todos los formatos. Y también lo podés descargar en tu celular. No hay excusa para decirle al maestro de los maestros, yo no tengo mi libro de texto. No hay excusa. Antes, tal vez sí había excusa, porque era difícil tener una Biblia. Cuando comenzó en los albores de la iglesia cristiana, las Biblias estaban en idiomas que no se comprendían, como latín y otros. Hoy no hay excusa. Hay países que vas preso si encuentran en tu casa una Biblia. En nuestro caso no hay excusa. Así que todos tenemos nuestro material de consulta. Pero fíjate, más recursos en el aprendizaje. Capítulo 4, punto 4, y esto lo encontramos en San Juan, también un pasaje muy conocido, capítulo 14, versículo 26. Este es un recurso indispensable. Ahora vamos a tratar de graficarlo con un ejemplo. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dijo el Señor Jesucristo en su discurso de despedida:
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu, con mayúscula, de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Qué importante! Todo el capítulo y todo el contexto anterior y posterior habla del ministerio, podemos llamar, pedagógico del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os enseñará. Y de diferentes maneras, en este discurso de despedida, el Señor Jesucristo dijo que nos iba a dar un asistente de clase personal. En algunos países, aquí creo que todavía no sé si ya estará instalado, pero en Argentina sí. Para aquellos alumnos que tienen problemas de aprendizaje por diferentes motivos, el gobierno le pone un asistente, creo que se llama asistente terapéutico o acompañante terapéutico o asistente pedagógico, algo así. Es una persona entrenada para enseñar y se le asigna a ese alumno o alumna que tiene dificultad de aprendizaje para que no se quede en el camino retrasándose. ¿Qué hace este asistente? Se sienta al lado del alumno y está solamente para ese alumno, enseñándole lo que el maestro o la maestra dice, las cosas que él no entiende, ayudándole, acompañándole en el proceso de aprendizaje. Ahora, aquellos que hemos pasado por aulas, podemos decir, uy, ¿cómo me hubiera gustado a mí tener a alguien así? Alguien sentado al lado mío que esté constantemente ayudándome en lo que el maestro dice, ayudándome en las tareas y tratando de traducir las cosas que no entiendo o explicarme de otra manera. Bueno, yo quiero decirte que en la escuela de la vida cristiana tenés ese asistente personal. La palabra en griego que aparece para referirse al Espíritu Santo es paracleto. Y para significa, es de donde viene la palabra paralelo, significa al lado tuyo, alguien que está al lado tuyo para ayudarte. Eso es el Espíritu Santo. Ahora fíjate qué increíble. No solamente tenemos el maestro, no solamente tenemos otros maestros auxiliares que enseñan, no solamente tengo el libro de texto en todos los formatos necesarios, sino que tengo un asistente personal solo para mí, para ayudarme a entender, a aprender, a retener y a aplicar. ¡Qué increíble! No hay excusas para decir yo no puedo graduar o no puedo ser parte de la escuela del Señor. Yo no puedo estar a los pies del maestro en este monte del aprendizaje. No hay excusas, pero hay más. Hay más. El quinto recurso que tengo aquí, que está medio relacionado con el segundo, pero lo quiero ver desde otro punto, son dones que Dios ha dado a su iglesia. Personas capacitadas para enseñarnos las cosas de Dios oralmente y también por escrito. En Hechos, vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 1, y con esto ya pasamos al segundo punto porque hay mucha tela para cortar hoy. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, dice Lucas, el autor de Hechos, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Te das cuenta que este proceso de aprendizaje recién comienza? El Señor Jesucristo no dijo todo lo que tenía que decir, dijo todo lo que tenía que decir necesario para su plan redentor. Pero no dijo todo lo que tenía que decir respecto a la iglesia. Hay muchas más cosas que él tenía que enseñar. Por eso dice Lucas, las cosas que Jesús comenzó a enseñar. Luego la continuaron los apóstoles y nosotros seguimos siendo parte de la escuela de Dios. Y vuelvo a repetir, no tenemos excusa para decir, yo no puedo, yo no entiendo, yo me voy. No. Tenés que quedarte y tenés que aprender. Al tiempo tuyo, al tiempo de Dios, no corriendo, pero tenés que aprender. Estos son los recursos para el aprendizaje. Ahora quiero que veamos en segundo lugar, el punto B, el programa del aprendizaje. Porque mira, los varones más distinguidos de la Biblia
fueron parte de la universidad de Dios y tuvieron que pasar por un programa de aprendizaje. Yo tengo aquí una lista, no vamos a leer, son prácticamente biografías, historias que todos conocemos. Por ejemplo, el caso de Abraham. ¿De qué especialidad, por decir así, graduó Abraham? Bueno, en la fe. Por eso decimos que es el padre de la fe. Y dice Santiago en el capítulo 2, versículo 23, si querés anotalo para leerlo después, que él fue llamado amigo de Dios. Así que tenemos a un Abraham que se especializó. Viste que hoy en día en las universidades hay especializaciones. No podés decir, bueno, yo soy doctor, ok, doctor en medicina, pero especializado ¿en qué? Hoy en día vivimos en el siglo de las especializaciones. Bueno, en el área cristiana parecería que también hay cristianos que son especialistas en algunas áreas. Abraham era en la fe. Moisés, en la obediencia, dice que se le llamó a Moisés de parte de Dios mi siervo. Josué, un servicio también de amor, dice ahí el capítulo 1 y el capítulo 2. Un hombre que tuvo que aprender a estar 40 años como siervo de Faraón, ¿te acordás? 40 años como siervo de Moisés, ¿sí? Y terminó sus 40 años siendo siervo de Dios. Tenemos a un Job, creo que todos sabemos cuál fue el masterado de Job, sufrimiento. Y Dios lo honró al evaluarle como varón perfecto y recto. Pero tuvo que pasar por la especialización del sufrimiento. Y a veces alguno o alguna de los que me está escuchando ahora dirá, bueno, esa es mi especialidad también. No sé por qué, pero en la escuela de Dios, Dios me ha puesto a mí para sufrir. Y hace tiempo que estoy sufriendo. Bueno, Dios tiene un propósito con eso. No reniegues, no te quejes. Dios tiene un propósito con esto. Tenemos a un David que se graduó en ser un varón conforme al corazón de Dios. Dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Tenemos a un Daniel que se especializó en el testimonio y fue designado como muy amado, dice Daniel capítulo 10. Anótalo para leerlo después, versículo 19. Así que nuestra educación en la escuela de Dios continúa durante toda la vida, hasta el final de nuestra peregrinación. Por eso dijimos que en esta escuela no hay graduados, hay alumnos más avanzados que otros, hay alumnos y alumnas que están en diferentes especializaciones o especialidades, pero graduados no hay hasta que no termine nuestro peregrinaje. Ahora, para poder ser parte de este aprendizaje, en tercer lugar, vamos a atravesar diferentes etapas. Y quiero hablar de algunos de los personajes que hablé recién y de otros, de los cuales podemos identificar perfectamente etapas en su vida. Y son etapas que nos dejan lecciones. Siempre me gusta mencionarlo. La vida son etapas. Yo creo que esto no debería ser novedad para nadie. Tú que me estás escuchando, si haces una pausa y miras hacia atrás, vas a reconocer claramente en tu vida etapas. Etapas. Y cada etapa tiene que dejarnos una lección, un aprendizaje. De lo contrario, fue una etapa atravesada en vano. Por ejemplo, Moisés. Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios en sus primeros 40 años. Y luego pasó otros 40 años de soledad en el desierto de Madián, cuidando las ovejas de su suegro y perdiendo su importancia propia, su dignidad, porque él era una persona respetable, honrada en Egipto. Sin embargo, a través de esta etapa, de este proceso, de esta escuela, Dios le llamó más adelante el hombre más manso de toda la tierra. Ya estaba preparado por Dios para la grandiosa obra que se le iba a encomendar de ser el emancipador de la nación hebrea, de la raza hebrea, esclava en Egipto. Pero no fue fácil atravesar esta etapa para Moisés. Él había perdido toda confianza en sí mismo y procuró hacerle el quite, sacarle el cuerpo, esquivar al asunto poniendo excusas. ¿Te acordás ahí la conversación que hubo en el capítulo 2 y 3 de Éxodo? Donde Moisés le llegó a decir a Jehová, envía al que debes enviar porque conmigo te has equivocado.
Pero cada vez Dios le quitó la excusa por delante, hasta que Moisés regresó a Egipto. Ahora, cuando yo leía esto, pensemos, ¿no? Vamos a suponer que estamos allí nosotros siendo espectadores de esta escena. Y estás ahí en el camino que va desde Madián hasta Egipto y de repente se nos acerca un anciano de 80 años con barba blanca, le acompaña una mujer de otra raza, porque acordate que no era hebrea, y dos niños, ¿sí? Que van atravesando el desierto con su burrito y le preguntamos a esa familia tan humilde, tan anónima, ¿a dónde van? Y el anciano responde: a liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarles a su tierra prometida. Vos le hubiera dicho: uy, pobre viejo, loco, ¿qué va a hacer? Con una vara en su mano y con olor a ovejas. Sin embargo, era la escuela de Dios. Y así son las etapas del aprendizaje. Pensemos en el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, y que recibió en su juventud una preparación esmerada a los pies de Gamaliel. Él mismo lo menciona, que él fue educado a los pies de Gamaliel. No cualquiera tenía ese privilegio. Era un maestro renombrado en Jerusalén. Y este Saulo llegó a ser un fariseo destacado también en su ámbito, algo parecida a la experiencia de Moisés. Hasta un punto que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo hasta la muerte a los pobres cristianos inocentes. Pero una vez convertido, confesó que todo lo había hecho por ignorancia, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Y bueno, sabemos algo también de la escuela preparatoria, introductoria de Saulo de Tarso. Dice ahí la biografía de él que estuvo 3 años en silencio en Arabia, para que él pueda aprender a dejar su soberbia de lado. Así como aquel otro Saulo o Saúl del Antiguo Testamento, el primer rey de Israel, que nunca aprendió a renunciar a su propia soberbia, y eso le costó su vida, su familia y su trono. ¿Sí? Y Pablo, que aunque de nombre significaba pequeño, tuvo que aprender a ser pequeño en la escuela de Dios. Y él pudo humillarse ahora, no a los pies de Gamaliel, sino a los pies del Señor, como nuevo dueño de su vida, el nuevo dueño de su vida. Ahí en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante, se nos da una lista de las credenciales según la carne, pero él termina diciendo: cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado y ciertamente aún las sigo estimando como pérdida por amor de Cristo. La escuela, las etapas, las diferentes etapas en la vida de Moisés, en la vida de Pablo. Yo me acordaba también de Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Manifestó su propia humildad aún en la etapa de su vida cuando era objeto de la admiración de las multitudes, ¿te acordás? Y él dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dijo más adelante: es necesario que yo crezca y que él mengue. Así que fíjate la importancia de ser sensible a las diferentes etapas de Dios en tu vida. No reniegues. No pienses que Dios te olvidó. No estés comparándote con otros, que por qué ellos pasan una etapa mejor que la mía, por qué a mí se me demora tanto el cumplimiento de tal o cual etapa que quiero tener. No estés pensando en eso. Estamos en la escuela de Dios. Y si de repente el maestro le toma examen a uno de la clase y a otro no, el maestro sabe lo que hace y sabe que ese alumno o esa alumna lo necesita. Y si de repente el maestro le da una tarea más difícil a uno y más fácil a otro, el maestro sabe por qué tiene que hacer eso. Y si de repente el maestro en la clase forma grupos de aprendizaje, grupos de trabajo práctico, y a ti no te pone con el grupo que piensas que te tiene que corresponder, el maestro sabe por qué dividió así la clase. ¿Entiendes los ejemplos? Así que vimos los recursos, vimos las lecciones,
en el proceso, vimos las etapas, pero yo quiero que vayamos directamente ahora en estos 20, 25 minutos que nos quedan, directamente al contenido del aprendizaje. Y ahora sí, esto fue a manera de como una introducción amplia, ¿no? Ahora sí quiero que vayamos directamente al capítulo 5 de Mateo y veamos punto por punto cada uno de las bienaventuranzas, que son 9, o si queremos agrupar las dos últimas que son casi iguales en una, serían 8. Vamos a ir punto por punto y vamos a ir entendiendo el contenido de la materia. Vamos a ir directamente ahora al contenido de la materia que hoy nos convoca. La clase de hoy es el monte de la enseñanza, el sermón del monte. Y fíjate que comienza ahí, capítulo 5, me gusta lo que dice: viendo la multitud, Mateo 5, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Y por qué te digo que me gusta esto? Porque dice, viendo la multitud, es como que lo que motivó al Señor a ponerse de pie, a pararse en el monte, a usar ese monte como púlpito, probablemente porque habían miles de personas ahí, era una mega clase de miles de alumnos. El Señor, que conocía mejor que nadie la geografía y las leyes de la física y cómo se transmite el sonido, se ubicó de alguna forma que el eco, no sé cómo habrá sido, el retumbar de su voz, que tal vez ya de por sí era potente, se escuchase hasta lejos, porque yo imagino que habían varios cientos de metros ocupados por personas, y digo, ¿cómo le llegaría la palabra del Señor en ese tiempo que no había equipos de amplificación a los últimos que estaban sentados atrás? Bueno, yo creo que el Señor sabía ubicarse en lugares estratégicos, y también probablemente los discípulos hacían la tarea de seguir transmitiendo oralmente hacia las filas de atrás las enseñanzas. La cosa es que todos escucharon, pero lo que motivó al Señor a ponerse de pie en la clase, dice que fue ver a las multitudes. Él se dio cuenta qué era lo que la multitud necesitaba en ese momento. Y yo cuando leía esto pensaba en nuestro contexto actual. Porque desde hace varios años se viene hablando del concepto de globalización o aldea global, ¿sí? La primera frase que apareció es este nombre de aldea global. Pero nunca como en estos meses, a raíz de esta pandemia, nos hemos visto tan nivelados todos los humanos dentro de un mismo problema común, como fue el COVID, dentro de un mismo protocolo común, como son los protocolos de la salud, dentro de una misma amenaza común, como es la amenaza de las fracturas económicas, la amenaza de un contagio, la amenaza de un nuevo orden mundial. Nunca como en otro tiempo se han tomado medidas que se han aplicado en todos los países por igual, como cerrar cines, teatros, cuarentena, se acabó el fútbol y tantas cosas más. Nunca. Entonces, hoy en día las multitudes, estoy hablando como una masa humana en todo el mundo, en toda la humanidad, están en una situación totalmente especial. ¿Y cómo la estamos viendo nosotros? Debería suceder en nuestro corazón lo mismo que pasó en el corazón del Maestro, que viendo las multitudes identificó la necesidad que tenían y dijo, algo tengo que hacer, voy a abrir mi boca y voy a enseñarles. ¿Y cuál era específicamente esa necesidad que el Señor Jesucristo vio? Eso lo encontramos en el capítulo siguiente, fíjate, capítulo 6, siempre del Evangelio de Mateo, versículo 1, denuncia a un sector de presentes, probablemente en su clase, los fariseos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál era el problema de estos maestros, entre comillas, de los judíos, de los israelitas, que no estaban cumpliendo bien su labor? Los fariseos, los maestros de la ley, los líderes espirituales. Dice que ellos actuaban para ser visto de los hombres. La motivación era equivocada.
Y el Señor Jesucristo se dio cuenta que estas multitudes necesitaban vidas con una motivación correcta y que le digan que no a la apariencia. Y esto ya nos va moviendo al desafío a nosotros. ¿Qué es lo que necesita ver de ti y de mí y de nuestra iglesia hoy estas multitudes confundidas y sacudidas por esta pandemia? Necesitan ver vidas congruentes, no vidas hipócritas. Necesitan ver cristianos que actúen con una motivación correcta y que no vivan de apariencias ni que muestren un cristianismo artificial. Me gusta, estaba a la mañana hoy estudiando un poquito la idea que recién leímos, ¿sí?, del capítulo 5, pero mira ahora lo que dice el versículo 2. ¿No te llama la atención esto? Dice, y abriendo su boca les enseñaba. ¿No te parece extraño esta frase que utilizó aquí Mateo? ¿Cómo abriendo su boca? Lo más poético, lo más ético, lo más literariamente hablando correcto sería, y les dijo, o les enseñó, o les habló. Pero nadie usa esta frase, abriendo su boca. Pero en el idioma original es una sola palabra que da la idea de que alguien tiene adentro algo que está como contenido y cuando se le saca la tapa sale. Esa es la idea. O sea, abriendo su boca dejó salir lo que había en su interior. Mirá qué increíble. Lo que Jesucristo enseñaba no era un mensaje memorizado. Yo puedo estar dándoles ahora a ustedes un mensaje, y todos los pastores hoy estamos dando mensajes en diferentes lugares del mundo, pero es muy probable que muchos de esos mensajes sean bonitos, aliterados, contextualizados, con una buena homilética, una buena hermenéutica, pero no salen de adentro de la vida de la persona que está dando el mensaje. Son mensajes estudiados, aprendidos, memorizados y entregados de una forma bonita, muy elocuente, pero no son producto de algo que está adentro. No era ese el caso del Señor Jesucristo. Él abría su boca y es como que le quitaba la tapa a un frasco que dejaba exhalar el perfume de lo que había adentro. Por eso el apóstol Pablo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor Jesucristo estaba lleno de verdad en su corazón, por eso hablaba verdad. Fíjate lo que dice el capítulo 7, versículo 29. Dice, porque les enseñaba, vamos a leer el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Estamos aquí en el final del Sermón del Monte. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y como los fariseos. Ellos hablaban de cosas memorizadas, pero el Señor Jesucristo hablaba de lo que tenía dentro. Abría su boca y salía la enseñanza. Qué gran verdad para aquellos que somos maestros y enseñadores de las palabras eternas. Ahora, entrando ya directamente al contenido del aprendizaje, vamos a ver las bienaventuranzas. La primera la tenemos en el capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y claro, vamos a tratar de hacer como una parodia, ¿no es cierto? Ver las bienaventuranzas en su sentido contrario, opuesto, que justamente es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día, porque el hombre y la mujer actual no aplican estas leyes para la vida que el Señor Jesucristo dio. No te olvides que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino y el Evangelio del rey. Y los códigos de vida y de conducta y de ética y de moral que están enunciados en estas bienaventuranzas son justamente el código civil del rey y del reino, y que se van a aplicar en el milenio, pero que ya deben ser una realidad en nuestras vidas también. Pero como hoy el mundo no vive de acuerdo a los códigos de Dios, está patas para arriba, está al revés. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no es verdad que hoy en día
el espíritu altivo, el espíritu orgulloso de los hombres es su principal característica? Y lo peor es que piensan que esa es la manera que se debe conquistar el mundo. Vos fíjate, ¿cuál es la característica de espíritu? Con minúscula está, ¿no? Se refiere a esencia, al carácter interno, al ser interior de cada hombre. ¿No es verdad que la característica principal de los grandes, poderosos, famosos y líderes a nivel mundial hoy justamente es todo lo contrario a esto que el Señor Jesucristo dijo? Son altivos de espíritu, son orgullosos de espíritu. Eso es lo que el mundo propone para poder alcanzar logros y para poder tener éxito. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo no. Mira, si vos querés comenzar un proceso de engrandecimiento en tu vida, tenés que ser pobre de espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Si vos querés tener una posición distinguida, destacada en el reino, pero no en el reino de los hombres, no en el reino de este mundo, sino en el reino de los cielos, vos tenés que empezar por lo primero, reconocer tu pobreza. Bienaventurados, para hacer una paráfrasis de este texto, dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que cada día se reconocen pobres, porque ellos serán enriquecidos. Bienaventurados cada día los que se reconocen débiles, porque ellos serán fortalecidos. Algunas veces lo he mencionado, no hay ningún versículo en todo el Nuevo Testamento que diga que el creyente es fuerte. Al contrario, el único que hay dice, el que se cree fuerte, mire que no caiga. Pero sí hay muchos versículos que dicen que somos fortalecidos, que es muy diferente. Porque el que es fortalecido justamente no es el fuerte, es el débil. Y el que es enriquecido no es el rico, ya no precisa, es el pobre. Pero para eso tenemos que reconocernos pobres. Y allí comienza todo. Y mira, vamos a ver una relación muy íntima entre una bienaventuranza y otra. Y vamos a ver cómo van marcando un progreso en el ser del hijo y la hija de Dios. Pero todo comienza aquí, en reconocer mi pobreza. Reconocer mi pobreza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora esto nos introduce a la segunda bienaventuranza. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, cuando uno se reconoce pobre en espíritu, eso le produce tristeza. Pero el apóstol Pablo en Corintios dice que es una tristeza que luego va a producir gozo. Y el autor de los Hebreos dice que es una disciplina, una autodisciplina, que si bien al comienzo es producto de tristeza, después da fruto apacible a los que por ella son ejercitados. O sea que es un estado del alma que necesitamos. Bienaventurados los que lloran, no tengas miedo de llorar. Ahora veamos esta bienaventuranza al revés, otra vez aplicándola a la sociedad en la que hoy vivimos. Encontramos toda una gama de placer prefabricado que seduce a esta sociedad hedonista. Nada de sacrificio, pare de sufrir, las lágrimas son el lenguaje de los débiles, hágase hombre, le decimos a nuestros hijitos desde pequeñitos. Parecería que el llorar es un síntoma de debilidad. Y la sociedad actual anestesia las emociones. Por eso me refería a una sociedad hedonista, que significa darle culto al placer, diversión, distracción, entretenimiento. Eso es lo que más factura hoy en día. La empresa del entretenimiento, del turismo, del placer, de la satisfacción, del culto al cuerpo, de pasarla bien. Nada de sufrir. De alguna manera hay que erradicar de la vida las lágrimas, pero el Señor Jesucristo dijo no. Hay una gran riqueza en las lágrimas. Porque las lágrimas te abren las puertas, las ventanas para nuevas etapas en tu vida. Y a veces hay que cerrar etapas con lágrimas. Y hay veces hay que abrir etapas con lágrimas. Pero llorar no es malo. David lloró, Jeremías lloró, el apóstol Pablo lloró, Jesús lloró. Bienaventurados los que lloran. Claro,
Leamos solamente un ejemplo de David, recién lo mencioné, Salmo 147, 3. Porque dice el Señor Jesucristo que ellos serán consolados o ellos recibirán consolación. Y David lo dice igual con otras palabras. Salmo 147, 3 dice la NBI, restaura el Señor a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. La Reina Valera dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los quebrantados de corazón. No tengas temor si al reconocer tu pobreza, como vimos en la primer bienaventuranza, ese reconocimiento, ese autoexamen produce en ti un quebranto de ver tu condición miserable. No tengas miedo. Necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. Necesitamos descubrir nuestra propia pobreza. Eso nos va a capacitar a poder ser mansos cuando la gente nos marque nuestros errores. Y vamos a decirle, sí, gracias, yo ya me di cuenta de eso porque el Señor me mostró que era pobre y hace 2 días que estoy llorando por esa condición y vos lo ves y sí, tenés razón. Pero de lo contrario, si yo no me reconozco pobre en espíritu y no lloro por lo que tengo que llorar, cuando la gente me marca, reacciono mal. Por eso la segunda bienaventuranza me introduce a la tercera. Fíjate, versículo 5, ¿qué dice? Bienaventurados los mansos. ¿Te das cuenta cómo una lleva a la otra? O sea, ¿qué es una persona mansa? Alguien que acepta los tratos de Dios con mansedumbre y los tratos de los hombres sin vengatividad, sin reaccionar mal. Esa es la persona mansa. Entonces, claro, como yo primero me reconocí pobre, Dios obró, dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y pasé por el valle de las lágrimas. Cuando la gente, por ayudarme, me dice, mira, esto y aquello está mal, yo lo reconozco. No me enojo. A nadie le gusta que le marquen, ¿no es cierto? Es difícil cultivar esta actitud de mansedumbre. La Biblia dice, por ejemplo, que en la escuela de Dios, Moisés aprendió a ser el hombre más manso de toda la tierra. Pero él no era así al comienzo. Pero tuvo que llorar Moisés. Y tuvo que encontrarse con él mismo. Ahí en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3, cuando conversaba con Dios, nos referimos hace unos minutos. Él dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y decir que deje salir a tu pueblo? ¿Y ves? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién soy yo? No soy nada. Cuando llego a ese punto de reconocer con lágrimas mi pobreza, puedo aceptar a las personas que quieran acercarse en mi vida para darme un consejo, para marcarme un error. Y puedo cultivar un carácter manso. Y esto me introduce a la segunda bienaventuranza, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando yo en comunión con Dios reconozco mi pobreza, lloro, Dios pone personas a mi lado que me acompañan y veo que he quedado despojado de todo lo que yo pensé que era mi riqueza, me queda un hueco adentro y ese hueco tengo que llenarlo con algo que realmente sea riqueza, no pobreza. Entonces tengo hambre. ¿Ves? ¿Te acordás el problema de la iglesia en la Odisea? Ella decía, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor Jesús le dice, ¿no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo te aconsejo que de mí compres oro. Y que seas rico y que cubras tu desnudez. Entonces, cuando yo reconozco mi pobreza, mis ausencias, eso debe producir en mí hambre. La justicia a la que el Señor Jesús hace referencia en este versículo no significa justicia legal, tiene que ver con conducta. Y acá el Señor Jesucristo está diciendo que una conducta justa o santa, o una conducta de acuerdo a las leyes del reino, no es algo que yo puedo producir o forzar o lograr mecánicamente. No, es el resultado de un proceso interno, como es el hambre. Yo no puedo producir el hambre. Tú no puedes esforzarte por tener hambre.
¿O acaso yo te digo, a ver, Juancito o Susana, quien seas, yo te ordeno que dentro de 10 minutos vos tengas hambre? No, yo no puedo producir el hambre. El hambre es una consecuencia de haber dejado de alimentarme o haberme alimentado mal, con cosas que no satisfacen, como el hijo pródigo que quería llenar su vientre con las algarrobas y tuvo hambre. Ahora, cuando yo reconozco que aquello en lo que estoy invirtiendo mi vida no me satisface, reconozco mi pobreza de espíritu y lo reconozco de verdad y lloro y la gente me marca mi error y yo lo acepto, digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Quiero vivir una vida justa, díganme qué tengo que hacer. ¿Ves? Ese es el hambre y sed de justicia. Es el resultado de un tiempo de quebrantamiento y de humillación y de sinceridad, como dijo David, derramar mi alma, dice, ve si hay en mí camino de perversidad, examíname, aquí estoy abierto ante ti. Como resultado de ese tiempo a solas con el Maestro y de reconocer mi pobreza, se produce el hambre y la sed de justicia. Qué diferente con lo que estamos viendo en nuestra sociedad actual. Qué diferente, ¿sí? Es más bien la injusticia, aún hasta en los supuestos foros judiciales. Ese es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Más que justicia, hoy lo que vemos es corrupción. Es corrupción. Así está el mundo hoy. Justicia. Ya no podemos hablar de justicia. Podemos esperar que se haga justicia. Es todo amarre, todo corrupción, todo coima, todo intereses creados. Esas son las leyes del reino del mundo. Pero en las leyes del reino de los cielos, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Seguimos leyendo, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra vez seguimos en los eslabones de esta cadena, que empezó con la pobreza, siguió con las lágrimas, continuó con la mansedumbre, continuó con una vida que produce cambios desde adentro, cambios genuinos, y ahora dice que es sensible a las necesidades ajenas. Claro, solamente aquel que aprendió a llorar es el que puede conmoverse ante la lágrima del otro. Solamente aquel que se reconoció pobre es el que puede conmoverse ante la pobreza ajena. Y solamente aquel que pudo aceptar con mansedumbre que alguien se acerque a su vida es aquel que tiene la mansedumbre necesaria para poder aplicar misericordia con otro y hacerlo continuo, con ética. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Qué diferente nuestra generación actual, ¿sí? Este versículo 7 apunta a los misericordiosos, pero hoy en día no acierta a ninguno, porque son una especie en extinción. Más bien predominan los implacables, los crueles en las calles, en las escuelas con los asesinatos, en el hogar con la violencia doméstica. No hay misericordia, hay despotismo, hay vengatividad. Seguimos porque el tiempo avanza. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Dónde encuentras hoy en día alguno de limpio corazón? Cuando es la lujuria, la pornografía que ha manchado la esencia misma del hombre que se dice civilizado. Sin embargo, el Señor Jesucristo aquí, como en tantas otras oportunidades, apunta al corazón como la esencia de la conducta y del ser de todo hombre. Bienaventurados los de limpio corazón. Como dice Santiago, ¿no es cierto? Capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros corazones? Y claro, yo nunca voy a poder ser limpio de manos si primero no soy limpio de corazón. Porque dijimos al comienzo que de la abundancia del corazón es lo que exteriorizamos. Y somos lo que pensamos. Somos lo que procesa nuestro corazón.
Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Seguimos. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De qué justicia? No por causa de la justicia de los hombres, porque si vos estás sufriendo persecución porque la justicia te persigue, sos un prófugo de la justicia. Ahí no sos bienaventurado, ahí estás mal. Pero dice por causa de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia a la que se refirió en el versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si por tener una vida justa, una conducta justa, vos sos, dice versículo 10, perseguido, sos bienaventurado. Mirá qué interesante. Claro, cuando yo me someto en la escuela de Dios y en todo este proceso que venimos hablando desde el versículo 3, un eslabón que lleva a otro, un peldaño que lleva a otro, me voy a meter en problemas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todos los que quieran seguirme sufrirán persecución. Y esto cierra las bienaventuranzas. Y después termina la última bienaventuranza, la del 11, y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. ¿Sí? O sea, es lo que venimos diciendo. Una vida justa te va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo una vida justa, mi vida denuncia las injusticias de los demás. Quiero repetir esto, cuando yo vivo una vida justa, mi vida denuncia las injusticias de los demás. En un ambiente de universidad, cuando los jóvenes comienzan a hablar de su fin de semana de lujuria, que haya ahí presente un joven cristiano que diga, no, yo no me divierto así los fines de semana, yo me divierto también, pero de una manera sana, con amigos sanos, con cristianos, con mi familia. No les gusta y le hacen bullying. ¿Por qué? Porque dejan en evidencia sus malas obras. Porque cuando la luz alumbra, se ven los bichos. Y los bichos salen corriendo. Y la suciedad aparece. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, se estaba refiriendo a eso. La sal detiene la corrupción. Y yo quiero terminar haciendo un llamado. Tu vida ¿es una vida justa que deja en evidencia la injusticia de los demás? ¿O tú te callas? Estamos viviendo en un tiempo donde nunca hemos visto tantas injusticias como ahora. Queridos hermanos y amigos que están escuchando, hace días en nuestro país ecuatoriano, en el Parlamento, se estaban decidiendo aprobar leyes bajo un rótulo que dice Código de Salud, que es todo menos salud. Leyes pro aborto, matrimonio igualitario y todo que apunta hacia la muerte, no hacia la salud. Inclusive dentro de esto la nueva educación sexual integral a los niños, adolescentes en las escuelas. Aún leyes que digan que cuando el hijo en la familia ya llega a la pubertad, puede decidir qué hacer con su cuerpo o decidir qué hacer con su género, si quiere ser hombre o mujer. Y los padres no pueden intervenir porque si no el Estado y la ley les cae, no pueden impedir. Todo eso se estuvo debatiendo ahora y está a punto de aprobarse con el veto presidencial, con la firma del presidente. Tenemos que orar mucho a ver qué va a firmar, aunque todos imaginamos más o menos qué va a firmar, porque detrás de esto hay todo un amarre económico, donde los grandes países capitalistas y empresas mundiales y organizaciones mundiales hacen préstamos a las enfermas economías latinoamericanas de millones y millones de dólares como el que acaban de darle a nuestro país Ecuador, con la condición de que se aprueben estas leyes del Código de Salud. Ahora esas son injusticias y nosotros como hijos de un Dios justo que practicamos vidas justas debemos hablar de esto y no callarnos. Y debemos denunciarlos, pero la mejor forma de denunciarlos es con nuestra propia vida que no se sume a esas atrocidades que van totalmente en contra del reino, del código del reino de los cielos, y es más bien el código del reino de las tinieblas. Vamos a dejar aquí, porque ya el tiempo ha pasado,
estuvimos sentados en el monte a los pies del Maestro. Tenemos más montes que subir. Quedan 5 montes más en Mateo y yo te ruego que estés unido a nosotros para seguir aprendiendo estas verdades eternas. Y si tú que me estás escuchando en este momento o que vas a recibir, porque un amigo te reenvió este video y tú dices, bueno, yo conozco a Jesús, pero lo conozco como una religión, lo conozco como un hombre, como una figura, pero no como un maestro del cual yo puedo aprender todos los días. Yo quiero invitarte hoy en el nombre del Señor Jesucristo que te matricules en la escuela del Maestro. Y para matricularte primero tenés que ser alumno, y para poder ser alumno de Él tenés que reconocer que Él es el Maestro de los maestros. Tenés que reconocer tus pecados. Tenés que reconocer que Él vino a este mundo exclusivamente para morir por ti y morir por mí. Mira, no hay que pagar ninguna cuota para entrar en su universidad. A ti y a mí nos sale gratis, pero Él pagó un alto precio para iniciar, para fundar esta universidad. Él fue el fundador y nosotros entramos gratuitamente, pero Él tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario. El precio por tu pecado y por el mío. Si vos reconoces eso, reconoces tu pecado, reconoces el amor de Dios manifestado en la cruz y le decís, yo acepto tu perdón y quiero entrar en tu escuela, quiero ser un alumno, quiero ser una hija, un hijo tuyo, quiero que me aceptes en tu familia. Él te va a decir, pasa, hay un lugar para ti, porque nunca está cerrada el aula del Maestro. Así que yo te animo a que si tú hoy sientes en tu corazón que el Espíritu ha estado moviendo tu interior y estás con el deseo de decir, basta con esta vida. Hay muchos que me quieren enseñar cosas, pero la verdad que no he aprendido nada. Quiero que me enseñen cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Yo te animo a que en este momento cierres tus ojos. Yo te puedo ayudar con una oración y le digas así en tu corazón a Dios. Cierra tus ojos ahora mismo y oremos juntos. Y yo te voy a rogar que tú repitas de corazón, con sinceridad, estas palabras y dile, querido Dios, dile así en tu corazón, querido Dios, hasta este momento he buscado en maestros equivocados y no he aprendido nada. Hasta este momento he invertido mi vida, mis fuerzas en cosas que no producen satisfacción. Dile así, dile, oh Dios, hasta este momento te he tenido lejos de mi vida y te pido perdón. Tú conoces mis pecados, yo sé que soy pecadora, que soy pecador, como todos, pero yo te hablo en forma personal. Dile así a Dios, tú conoces mis pecados, yo te pido perdón. Te pido que me limpies. Reconozco que en la cruz tu sangre puede limpiarme de mis pecados. Y reconozco que en la cruz, dile así, tú has pagado un precio muy alto para aceptarme a mí. Yo hoy me entrego a ti. Quiero que me recibas. Quiero sentarme a tus pies. Quiero aprender cómo vivir de verdad. Quiero tener una vida abundante y feliz. Sana mi corazón, perdona mis pecados, acéptame en tu clase, quiero ser un alumno, una alumna nueva en tu clase. Dile así en tu corazón, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has orado así, yo te animo a que no te pierdas uno solo de los mensajes que estamos dando a través de este medio, que busques a Dios de todo corazón. Recuerda una de las bienaventuranzas que decía, bienaventurados, súper felices, eso significa la palabra, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, satisfechos de verdad. Nos despedimos y seguimos juntos a través de este medio. Que Dios te bendiga.